Un saludo especial, hermanos, amigos. Feliz viernes de tarde, feliz sábado ya. Comenzamos las horas del día sábado de reposo estudiando la Biblia. En un nuevo encuentro hoy con el tema andar en el Espíritu. Así que vamos a orar y comenzamos nuestro estudio. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por la oportunidad de estar juntos un viernes más para recibir el sábado, estudiar tu palabra, compartir las peticiones, las necesidades, las oraciones que se han hecho en favor, Señor, de nuestras necesidades más sentidas en nuestro corazón. Ahora acompáñanos al estudiar tu palabra y enséñanos a andar en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, el estudio está basado en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo se anda en el Espíritu? En Gálatas 5, el apóstol Pablo presenta un contraste entre el fruto del Espíritu Santo y los deseos de la carne. Y él habla de los deseos de la carne: fornicación, adulterio, hechicería, iras, contiendas, calumnias, maledicencia. Bueno, tantas cosas malas que la misma tendencia humana desarrolla en su mente, en su corazón. Así somos nosotros, malos desde nacimiento. Pero el Espíritu Santo hace una obra de conversión y pone sus frutos, el fruto del amor. Lo que Dios es, lo pone en el ser humano. Y Gálatas 5 lo dice. Gálatas 5, desde el versículo 22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, mansedumbre. Así que esas son las obras del Espíritu. Por eso el apóstol dice, anden en el Espíritu, sean influenciados por el Espíritu, déjense guiar por el Espíritu Santo, déjense convencer de justicia, de juicio, de pecado. Y ahora, de manera práctica, ¿cómo se anda en el Espíritu? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta oportunidad. Y el apóstol Pablo nos dice, conoce al Espíritu. Claro, hay que conocerlo, hay que relacionarse con él. Habla del Espíritu, sí, hay que hablar del Espíritu Santo y predicar del Espíritu Santo, pero sobre todo vivir influenciado, siendo influenciado por el Espíritu Santo. En nuestra mente, sentir el Espíritu Santo, su presencia, su voz, su influencia en nosotros. Y entonces, ¿cómo se anda? Bueno, yo quiero darles 4 pautas para andar en el Espíritu. Número 1, andar en el Espíritu es vivir guiados por la palabra de Dios. Es guiado por la palabra de Dios. En Efesios 6, 17, encontramos que en la armadura del cristiano, la última parte de la armadura, adivinen cuál es: la espada del Espíritu. El apóstol dice, después que se ponen toda la armadura, el casco, la coraza, el cinturón, los zapatos, el escudo, usa la espada del Espíritu, dice Efesios 6, 17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, andar en el Espíritu es andar en la palabra, estudiar la palabra. La Biblia no es solamente un libro para leerlo, es una voz para obedecerla, es una verdad para vivirla, es una espada para usarla y vencer a Satanás. Así que andar en el Espíritu es estudiar la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo fue el que la inspiró. Y si Él inspiró, Él nos capacita para vivir, intronizar, experimentar, personalizar su palabra, sus promesas,
nos va guiando. El apóstol dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Entonces, andar en el Espíritu es andar en la palabra de Dios, estudiar la Biblia, meditar en ella, permitir que gobiernen nuestras decisiones. Número 2, andar en el Espíritu es estar en comunión constante con Dios a través de la oración. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. La oración no solamente es un momento en el día, la oración debe formar parte de nuestra vida de comunión con el cielo, y eso es constantemente. Miren, la hermana Elena de White en El Camino a Cristo es una definición muy bonita. Ustedes la han leído, a mí me gusta mucho esta definición que ella dice acerca de la oración. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros hoy. Qué hermoso. El Camino a Cristo, página 92. Así que andar en el Espíritu es estudiar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, andar en el Espíritu es vivir en esa comunión, vivir en esa conexión con Dios a través de la oración. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros hablamos con Él a través de la oración. Comunión, comunión. Cuando caminamos sin oración, reaccionamos en la carne. Cuando caminamos sin oración, respondemos con orgullo. Pero cuando caminamos en oración, el Espíritu nos guía en ese caminar. El Espíritu Santo nos calma, nos guía, nos fortalece. Caminar en el Espíritu es caminar en oración. Andar en el Espíritu, número 3, es una vida de adoración, una vida de alabanza. Juan 4:23 dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y estos adoradores es a quien Dios busca que le adoren. Espiritualmente, alabando, glorificando en todo momento, en tu casa, en tu trabajo. No necesariamente tienes que cantar un canto en voz alta en tu mente, alabando a Dios, estando conectado con Dios. Tu entorno, tu ambiente se torna en un ambiente espiritual cuando alabamos y glorificamos a Dios. La alabanza rompe cadenas, la alabanza fortalece la fe. El escuchar cantos o cantar himnos de alabanza eleva nuestra mirada por encima de las circunstancias. Por eso el apóstol dice, por eso Jesús mismo dice, los verdaderos adoradores, en Juan 4:23, lo que leímos hace un momento. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y número 4, el andar con Dios, la verdadera forma de andar en el Espíritu es testificar, es contar tu historia. Quizás tú digas, pastor, pero es que yo no sé mucho, muy profundamente en la Biblia, a duras penas sé algunos versículos, nunca he dado un estudio bíblico. Anímate a aprender a dar un estudio bíblico, estudiar con alguien la Biblia. Pero más que eso, el testimonio más poderoso es tu propia historia, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo ahora, de dónde te sacó, cómo era tu vida antes, la vida que vives ahora en Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios. Ese era su testimonio. Cómo Jesús se encontró con Pablo, anteriormente Saulo de Tarso. Y estamos estudiando precisamente esta semana, estudiamos los sufrimientos de Pablo, como comenzamos esta semana estudiando en la lección de escuela sabática, cómo Pablo sufrió. Hay una lista interminable de sufrimientos. Fue azotado 5 veces, fue golpeado con una vara 3 veces, naufragó, fue apedreado, sufrió tanto. Después de ser un perseguidor, se convirtió en un perseguido por amar a Jesús y por seguir a Jesús y por vivir en el Espíritu Santo. Y él dice, ya yo no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es testificar, contar tu historia. Esa es la forma de andar en el Espíritu. Son 4 formas. Y la hemos visto en esta meditación de hoy viernes. Número 1, andar en el Espíritu es estudiar la Biblia. Porque Él fue el que le inspiró. Es la palabra de Dios viva. Es su propia palabra ahora escrita. Y tiene un efecto transformador porque es viva. Es su palabra que creó todas las cosas. Nos puede recrear a nosotros a medida que nos conectamos más con la Biblia. Número 2, a través de la oración. La conexión con Dios a través de la oración. Número 3, a través de la alabanza, de la adoración. Nunca te pierdas un día de adoración, un sábado, un miércoles. Adoración, oración, testimonio, eso fortalece la vida. Los viernes que estamos conectados en las redes sociales aquí a través del canal de la iglesia. Conexión en la adoración, en alabanza. Y por último, la testificación. El contar tu historia. Así que hemos visto 4 cosas que bíblicamente nos aclaran cómo es andar en el Espíritu. David, por ejemplo, el rey David, después de caer en pecado, entendió que el mayor peligro no era el pecado en sí, sino perder la comunión con Dios. Tremendo esto. Y por eso él, en el Salmo 51:10, Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No te apartes de mí, no me quites de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Repasa ese versículo, subráyalo. Salmo 51:10. Por eso él le dijo al Señor, mi única salvación para no pecar es andar en el Espíritu. Es vivir una vida consagrada, Señor, a ti. Eso le dijo David en este Salmo, Salmo 51. Crea en mí algo nuevo. Renueva mi mente, mis intenciones, mis deseos, mi espíritu. Que tu Espíritu Santo haga una obra de transformación en mi vida. No me apartes de ti, Señor. Y no quites el Espíritu Santo de mi vida. Esa era la oración de David y esa debe ser nuestra oración constantemente, mis amados. Constantemente. Hoy el Señor nos pregunta, ¿estás andando en el Espíritu o caminando por costumbre en los deseos de la carne? Tu vida espiritual se alimenta en la palabra, de la oración, en alabanza, en adoración. Testificas a otros, cuentas tu propia historia de cómo Dios te está transformando tu vida, cómo Jesús vino a transformar a la humanidad. Ahí una buena manera de comenzar a testificar es esa. Ya después tú comienzas a profundizar más en la Biblia y comienzas a estudiar algunos estudios bíblicos con otras personas. Pero primero cuenta tu historia. O cuenta historias de cómo Dios actuó en personajes bíblicos, que tú conoces esas historias. Pero comparte, testifica. Y eso es andar en el Espíritu. Vamos a orar para terminar nuestra reflexión esta noche y pedir a Dios del cielo, Señor,
Queremos andar en el Espíritu. Queremos andar contigo, con la influencia y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida todos los días. Vamos a orar para despedirnos. Querido Padre y buen Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por este momento de encuentros de cada viernes, comenzando ya las horas del sábado. Y gracias por enseñarnos hoy cómo es andar en el Espíritu Santo. Queremos, Señor, aferrarnos a tu palabra, estudiar cada día más la Biblia, orar más, alabar más, adorarte más, testificar, contar la historia de la salvación y cómo tú estás transformando nuestra propia vida. Eso es andar en el Espíritu. Ayúdanos cada día, en cada momento, estar conectados contigo. Y como decía el rey David, nosotros también decimos hoy, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de mí. No me apartes de tu presencia y no quites de mí el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga a todos. Un feliz sábado. Disfrutemos la adoración a Dios, estudiar su palabra, compartir su palabra y orar. Que eso es andar en el Espíritu. Dios te bendiga abundantemente.